Soy Paulinho Mosca, compositor brasileiro. A los 35 años, un poco por casualidad, empecé a conocer y a colaborar con compositores de distintos rincones de Latinoamérica. Comencé por el Río de la Plata. De a poco, fui sintiendo una curiosidad cada vez mayor por el resto del continente. Me di cuenta de qué poco que conocemos los brasileños sobre el continente en el que vivimos. Como hablamos un idioma distinto, a veces nos comportamos como si no fuéramos vecinos. Pero nuestras realidades son muy parecidas. Por muchas razones, mi vida cambió por completo desde que comencé a salir de mi entorno más conocido. Me di cuenta de que no solo me interesaban lugares nuevos, sino que también mis canciones tenían la misma sed de conocer cosas nuevas. Había escrito muchas canciones de amor, llenas de desengaño, de pasión, de ilusión, de celos. Pero no le había escrito ninguna canción, por ejemplo, a los átomos, a los mamíferos, a Júpiter o a la mente. Y comencé a necesitar parar un poco y volver a preguntarme, ahora que tengo cierta edad, ¿qué cosas me interesan? Este viaje que comencé por Latinoamérica es como una crisis de la mediana edad bien vivida. Y al mismo tiempo me di cuenta de que por lo general, cuando pensamos en Latinoamérica, nos viene a la mente sobre todo lo que los medios retratan sobre la región. Inestabilidad política, inseguridad ciudadana, pobreza, corrupción, narcotráfico. Pero aunque esos problemas son muy serios, hay una larga franja de ideas y de creación que no logramos incorporar a nuestra imagen del continente. Quiero encontrarme con esas ideas y llevármelas puestas en el cuerpo. Hacer canciones con personas que admiro y ver una América rara, inusual. Quiero ser como esos amigos que entran a tu casa y piensan que es suya. Quiero preguntar, entrar, salir, ver todo. Quiero sentir que tu casa es mi casa. Viajar es una puerta abierta, en la ventana alguien despierta, un nuevo día acaba de recomenzar. Quiero saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensan en tu casa, y cada encuentro empieza por imaginar. Buenos Aires es una ciudad a la que viajé ya varias veces. Me gusta. El sentimiento que tienen los bonaerenses por su ciudad es casi amoroso. La quieren, se pelean con ella, la extrañan, la idolatran. Encontré una frase de Borges que resume ese sentimiento. Siempre he sentido que hay algo en Buenos Aires que me gusta. Me gusta tanto que no me gusta que le guste a otras personas. Es un amor así, celoso. Buenos Aires tiene ese ritmo frenético de las ciudades. Es como Nueva York o São Paulo. La gente camina con el mentón en alto y a veces hay una atmósfera de competencia que asusta. Lo primero que oí acerca de Buenos Aires, antes de ir por primera vez, fue que parece una ciudad europea en Latinoamérica. Pero cuando estuve allí sentí que justamente lo interesante que tiene es que no se parece mucho a ninguna parte. Buenos Aires es Buenos Aires. Yo no tengo mucho interés por el fútbol, y entonces la rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina nunca me importó en absoluto. Buenos Aires es un lugar de pasiones. Todos parecen tener una opinión muy firme. Los porteños tienen fama de ser arrogantes, pero lo que tienen de autoestima también lo tienen de amabilidad. Si uno pregunta algo por la calle, el interlocutor le dedica unos cuantos minutos.
Pero a pesar de que he viajado mucho a Buenos Aires, no sé mucho acerca de las nuevas ideas que hay allí. Así que voy con la esperanza de saber más. Voy a encontrarme con Kevin Johansen. Kevin me pareció siempre un tipo amistoso y auténtico, que me abrió su casa y su proceso creativo. Fue natural que nos volviéramos muy amigos. Muchas veces hemos compartido el escenario, y me parecía que lo más natural era buscar nuevas fuentes de inspiración a su lado. Viste que estoy como buscando ideas nuevas, ¿sabes? Como siempre. Sí. Y me pareció que estar a unos días en la ciudad con un amigo y hacer una canción con un tema nuevo, que esté ligado a la ciudad, a tu relación con la ciudad. Porque sé que es argentino, pero no es nacido acá. Entonces tiene también una mirada diferente. Como toda gran urbe, ¿no? Hay como muchas Buenos Aires en Buenos Aires. Me pasa que es inmenso, entonces no terminás de conocer nunca todo. Y a la vez, en un radio de 3 o 4 cuadras, a la redonda, tenés todo. Entonces queda un momento donde vos vivís en tu barrio, en tu microclima. La crisis argentina, que fue muy profunda, fue muy interesante porque vi la resiliencia que tiene el argentino, que si una cerveza costaba 5 pesos, la gente pagaba 3, y si el espectáculo era 15, el artista cobraba 8. O sea, todos bajaron un poco, pero nadie dejó de salir, nadie dejó de tomar cerveza ni de ir a un show. ¿Viste? Y eso me llamó la atención, como que no, la cultura no nos la van a joder. Buenos Aires tiene más librerías per cápita de todo el mundo. Sí, sí, seguro. Y al mismo tiempo, también la mayor cantidad de psicólogos per cápita. Sí, los porteños son muy neuróticos y lindos. Yo siempre digo que el porteño es como un perro que ladra pero no muerde. No muerde. Vos cuando hablas con un taxista porteño, primero están así como... Y dice, ¿cómo le va? ¿Y cómo está? Qué lindo que está el día. Sí, ¿no? Está lindo. Y es como que de pronto le haces así y están así. ¿Viste? ¿Qué le puso hermano? Que es una palabra que pienso siempre, porque los brasileños llamamos todos los latinos de hermanos, Sí. pero nunca agregamos como una familia. Es un poco extraño. Sí, Brasil no sabe que nos da la espalda a Latinoamérica, pero Latinoamérica lo está abrazando. abraza. También, si te fijas en el mapa, Portugal está primero hacia el mar y España está adentro, ¿no? Abrazando. Abrazando. España abraza. Pero después Portugal descubre Brasil, que es la primera parte de América, ¿no? Y España fue por atrás y buscó, ¿no? Todo lo demás es español. Es raro, ¿no? Se hizo como un espejo. Sí, Un exacto, espejo de comprendí. Europa. Claro. Un espejo de Europa. Yo tengo un para- espejo acá, mira. ¿No? Siempre digo que un recuerdo blancuzco literalmente que tenía estar en Alaska, nacer ahí hasta los 4 años casi. Y mi vieja fue docente. Ahí, bueno, arrancó en Alaska también un poco por culpa de mi viejo, porque mi viejo no quiso ir a Vietnam. Fue un objetor de conciencia, ¿no? Un gringo piola de Denver, Colorado, que no quiso ir a matar vietnamitas y terminó haciendo papeles para el gobierno 3 años en Fairbanks, Alaska. Después nos fuimos a Arizona y ya se estaban separando mis padres y vamos a San Francisco, California. Eso es como mi infancia gringa, digamos, ¿no? Yankee, hasta los 11, casi 12. Pero obviamente el shock cultural fue cuando mi vieja decide venir a Buenos Aires, ¿no? Eso ya fue, claro, de San Francisco, California, año 76, a Buenos Aires fue fuerte.
Umberto Eco, enseñando a escribir ensayos o crónicas periodísticas a sus alumnos, decía, empiecen por el título. No pueden escribir una línea si no tienen el título, porque el título es la síntesis de lo que quieren decir. Y eso es un muy buen ejercicio también en la canción. A mí me gusta mucho tener la idea concreta en 3 palabras de lo que voy a decir, y después puede ser 3 minutos que terminó la canción y la escribiste en 3 minutos, de lo que dura, o tardaste 20 años, ¿no? El trabajo, la tarea del cancionista es jugar con las palabras y es a la vez una gran responsabilidad de encontrar sonoridad y sentido y conjugar las dos. Porque la palabra tiene que sonar musical, como dicen en inglés, roll off the tongue, pero a la vez tiene que tener un sentido. Agitar el avispero a mí me parece una tarea interesante de un cancionista. Yo respeto mucho a los cantautores de la generación anterior, de la generación de mis padres, de nuestros padres. Tipos que por cantar o escribir una canción eran condenados al exilio, desde Mercedes Sosa a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Y Violeta Parra. Bueno, Víctor Jara lo mataron en Chile, ¿no? Por escribir canciones. Entonces, respeto mucho esa generación y evito mucho la demagogia. Y el aspecto de la ironía o del humor tiene que ver con eso. Sería una obviedad decir, bueno, la libertad es muy linda, importante, hay que ser libres y no puedo cantar como hace 40 años. Con Kevin vamos a conocer a Mariela Arjas. Se trata de una muralista que tiene una visión muy personal sobre el lugar del arte en lo cotidiano. Una persona interesada en la ciudad y en cómo hacer que el arte contribuya a la convivencia en Buenos Aires. Voy a pedirle un favor enorme y espero que acepte. ¿Cómo pensás un dibujo? Miras el lugar, pensás la comunidad, lo que la gente necesita ver, lo que sientes vos. ¿Cómo crea un dibujo? Bueno, creo que con el tiempo y con los años que fui pintando empecé a encontrar muchas variables que están puestas en juego a la hora de pensar un diseño. El tamaño de la pared y su orientación y tal vez como sus imperfecciones, que son como a veces las partes más interesantes porque son desafíos. Cómo construir con una ventana y una puerta. Me ha tocado trabajar en comunidades, especialmente cuando viajé a México, donde me senté a charlar con la gente del barrio y empezamos a pensar un poco cuáles eran las problemáticas y los emergentes que había en esa comunidad y qué imagen podíamos construir como para visibilizar y dar cuenta de eso que ahí estaba pasando. México es de una historia muralista tremenda. Sí, sí. Es desafío ir para allá. Sí, la verdad que fue un gran aprendizaje. Hubo un momento en el que me llegó un material fotográfico. Mi papá, cuando era joven, de hobby sacaba fotos. De 17, 18 años, hizo un viaje a Estados Unidos, era el 69 y 70. Él retrató todo lo que vivió en esa época y vivió momentos muy intensos históricamente. Se estaba quedando en la casa de una familia y tenía un vecino que era un excombatiente de Vietnam. Estuvo cuando John y Yoko hicieron lo de War is over if you want it y tengo una foto, una diapositiva hecha por él desde adentro de un auto. Y empecé a como construir cuadros y murales en función de estas fotografías. Como, no sé, había algo de pensar que mi papá a los 17 años había producido una obra que yo después iba a retomar para transformar, como si en ese germen de él sacando la foto estaba yo ahí, mi hermano también participó, él escribe poesías. Bueno, y a partir de ahí empecé a entender que lo que yo estaba trabajando era como algo con la memoria, como si estuviese haciendo un estudio, una reconstrucción de alguna historia. Recordar es una gran ficción, ¿no? Aquello que creemos que vivimos, nos lo volvemos a decir ficcionado. Entonces, ¿cuánto de lo que sucedió realmente sucedió?
buscando nuevas ideas para hacer canciones. Después acabé por me interesar por un poco de la ciencia latinoamericana, los artistas visuales y los músicos que ya conozco un poco más. Vamos a conocer a un científico que se llama Mariano Sigman. Su idea es que las palabras son como ventanas que nos hacen conocer lo que hay adentro de nosotros, la palabra que utilizamos. Entonces voy a pedirle a Mariela para tomar notas, como para hacer una especie de dibujo poético de la idea de él. Yo voy a hacer una tatuaje permanente de este diseño. Sí. Yo creo en realidad que la ciencia, cuando somos chicos, nos interesa a todos en realidad. El romper, el descubrir, el querer entender. Lo que pasa es que algunos después convertimos eso en oficio. Hice física, hice matemática. Pero siempre me sentí también un poco apatria en ese lugar, porque me gustaba la música, la literatura. La literatura trata, la ficción indaga sobre la ira, sobre el miedo, sobre los celos, sobre la memoria. Ese es como el camino que quise hacer, pero quise hacerlo con experimentos, quise hacerlo en el camino de la ciencia. La gente está acostumbrada a pensar los artistas crían todo. Son creadores. Y quería preguntarle, ¿hay creación en ciencia o descubrimiento? La ciencia es como un poco como la literatura, produce palabras, produce artículos. Ustedes hacen canciones, nosotros escribimos textos donde comunicamos aquellas cosas que descubrimos. Eso como espacio productivo es muy frío. Es muy feo pasarte 3 años de tu vida para que el resultado sea 270 palabras escritas en un papel. En el fútbol, agarrar el partido más irrelevante del fútbol. Partido de tercera división, un equipo que no se juega nada, el partido está 3-1, faltan 5 minutos y el equipo que va 3-1 hace un gol. O sea, no cambia el resultado, si cambiase el resultado tampoco pasaría nada. ¿Se abrazan? Nunca hice un descubrimiento en ciencia que yo lo agarré a mi colega y le dije, negro, descubrimos algo tan grande que me salió algo. Entonces a mí en la ciencia a veces me falta eso, me falta el poder expresivo de cómo uno culmina. Y para mí la creatividad tiene que ver con eso, con esa sensación de acaba de pasar algo. Es esa mirada mágica con otra persona que de golpe te mirás y pasó algo. Los cancionistas tenemos como un deseo solapado de inmortalidad porque queremos que nuestras canciones trasciendan en el tiempo y signifiquen lo mismo cuando fueron escritas o en 50 años o en 100, ¿no? En el mejor de los casos. Pienso que muchos entramos en la ciencia buscando una cierta grandeza eterna. Yo hace tiempo que no busco eso. A los 7 años descubrí que no iba a ser Maradona, a los 9 años descubrí que no iba a ser el Che, a los 11 años descubrí que no iba a ser Einstein, y todas esas cosas me liberaron. Yo voy a tener 8 años. Estaba en el baño de mi casa en Barcelona, saliendo de la ducha, y empecé 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 1 más 2 más 3, 6, más 4, 10, y encontré una regla. Dice mi mamá, de esto yo no me acuerdo, que yo salí y le pregunté a mamá a partir de qué edad se puede ganar el premio Nobel. Porque yo en esa época estaba seguro que había descubierto algo fundamental. Eso está descubierto, obviamente. Pero ahí tenés una cosa que es linda, porque, por ejemplo, si yo hubiese publicado ese trabajo, a mí como científico me hubiesen destruido, porque un referí hubiese dicho, eso ya se sabe. Haber descubierto esa fórmula, para mí fue ciencia pura, plena, completa, y un descubrimiento creativo. Es decir, yo tenía algo, de repente se me ocurrió una manera de hacerlo, lo resolví, lo festejé. Si yo le tengo que enseñar a una persona un idioma nuevo, entonces yo le diría taza. O le mostraría una cuchara y le diría cuchara. Es decir, le agarraría palabras y apuntaría esas palabras a aquella cosa que se corresponden. Pero así no es como aprendimos a hablar nosotros. Y así no es como funcionan los diccionarios. En los diccionarios, las palabras están agarradas de sí mismas. Vos le buscas una palabra y está definida con otras palabras. Entonces vas a buscar esas palabras y está definida con más palabras. Y vas a definir esa palabra y está definida con más palabras todavía, más palabras y más palabras. Una palabra está definida por su entorno, por sus vecinos. Entonces la manera de encontrar cómo funciona el espacio de las palabras es muy sencilla. Lo que haces es agarrar todo el texto que la humanidad produjo. Un corpus enorme de millones y millones y millones de frases producidas por poetas, por historiadores, por técnicos, por locos, por cuerdos. Y trato como de encontrar la regularidad que subyace a toda esa diversidad. Y contás cuál es la probabilidad de que 2 palabras estén juntas al mismo tiempo. Cuando lo haces sobre todo el texto escrito por la humanidad, puedes encontrar esta idea de este espacio donde las palabras se van juntando y arreglando un espacio en el cual naturalmente aquellas cosas que nos parece que están relacionadas están cerca y aquellas cosas que están alejadas están lejos.
Bueno, en el centro de ese espacio está el cuerpo, porque nosotros tendemos a pensar que el cuerpo organiza todo nuestro pensamiento. Cuando yo digo la cabeza del gobierno, lo que estoy pensando es dentro del gobierno aquel que piensa. Cuando yo digo la mano derecha de alguien, estoy pensando o es el pie de página. Lo que hicimos fue agarramos este espacio de significados y lo medimos simplemente. ¿Qué tipo de propiedades tiene como red? Esencialmente encontramos que es una red malísima. Para ir de una palabra a otra tenés que atravesar toda la ciudad. Si cortás un nodo, por ahí rompés la red en dos. Tenía que aparecer algo que ese espacio abstracto de todas las palabras le diese robustez. Y ahí descubrimos y entendimos que lo que hace eso son las metáforas. Las metáforas lo que hacen es agarrar palabras que están en Júpiter y palabras que están en Saturno y poder reunirlas a través de algo que los une. Y de hecho nosotros hicimos un juego que lo convertimos en experimento en el cual hacíamos una ronda y cada uno decía una palabra y el otro decía la primera palabra que se le venía a la mente. Entonces uno decía papel, el otro decía lápiz, el otro decía virome, el otro decía tinta, el otro decía azul, el otro decía rojo, el otro decía sangre. Cuando vos ves cómo funciona ese tráfico de palabras, se quedan durante un tiempo largo dando vueltas en un barrio y cada tanto hay una metáfora que los lleva a otro barrio. Muchas veces el ser humano tiene como una especie de ejercicio predictivo. Es ancestral esto. Nosotros queremos saber qué va a ser de nuestro devenir, es el oráculo. Eso lo podemos hacer con muchos dominios en la medicina. Por ejemplo, sabiendo cómo está tu corazón, yo puedo decirte que tenés un cierto riesgo cardíaco. ¿Dónde vamos a estar mentalmente en el futuro a partir de las palabras que estamos diciendo ahora? Estudiamos el discurso de un grupo de gente que no tenía esquizofrenia, no tenía psicosis, pero estaba en riesgo de desarrollarla. Nos dimos cuenta que lo más importante no era como dónde estaban hablando de un espacio de tristeza o de alegría o de tensión o de no tensión, sino como cuán rápido pasaban de un lugar al otro. Es decir, aquella gente que saltaba inmediatamente de pasar de estar en algún lugar y a las dos palabras estaban en otro barrio, a las dos palabras están en un barrio distinto, a las tres palabras están en un barrio distinto, nosotros podíamos medir eso, eran aquellos que realmente tenían un riesgo muy significativo de desarrollar psicosis o de desarrollar esquizofrénica, mientras que aquellos que tenían un discurso mucho más organizado tenían un riesgo mucho menor. Encontrar un algoritmo que pueda predecir cuál va a ser el futuro de tu psiquis o de tu cerebro. Le tengo un poco de temor al determinismo. Claro. ¿Entendés? Todos. Como digo... Haces bien en tenerlo, sí. Uno hay cosas de uno mismo que quiere conocer y hay cosas que no quiere conocer. Claro. Hay gente que le gusta saber si tiene un riesgo genético, hay gente que no le gusta saber. Imagínate que el teléfono te dice, Kevin, últimamente estuviste hablando raro. Por ejemplo, puede ser porque estuviste... Sí. Pero, es posible. Pero raro relativo a cómo vos hablás. Como vos hablas. Estuviste, por ejemplo, hablando sí. muy poco. Y vos te preguntás por qué, si en realidad no debería haber pasado. Y entonces, para mí, esto es simplemente una avenida al descubrimiento propio. Pienso como que es una herramienta muy poderosa en realidad. O sea, utilizada de manera... Como la música es poderosa. Sí, Es decir, la música puede dormir, Sí, puede claro. excitar, puede hipnotizar, puede Manipular. generar que masas... Una música puede hacer que 100.000 personas salten y se golpeen. Imagínate qué arma tremenda que tenés. Claro. La prohibís. Es decir, para mí todo lo profundo Todo es suma. peligroso. No hay nada inocuo. La idea de una homeopatía que te puede curar pero no te puede hacer mal, para mí no existe. Es Paracelso, ¿viste? Decía, la diferencia entre una droga y un veneno es la concentración. ¿Quiénes son nuestros héroes? ¿Quiénes dan nombre a nuestras plazas, a nuestras calles más importantes, a lo que los chicos quieren ser? La ciencia en general no tiene esa acepción de algo heroico. Argentina podría tenerlo, porque Argentina en particular tiene una gran tradición científica, tiene muchos premios Nobel, por ejemplo, de ciencia, unos cuantos. Quizá el emprendimiento humano más pertinente es la educación. Creo que el conocimiento de cómo se transforma el cerebro, en qué horas, en qué momentos, con qué tipo de motivación, con qué tipo de contenido, distribuido cómo en el tiempo, todas estas preguntas son preguntas para las cuales tenemos conocimiento. Y ese conocimiento no puede ser más útil en ningún lugar que en la educación. ¿Por qué cuesta a veces asimilar el conocimiento científico? Yo creo que tiene que ver, en cierta medida, el ejemplo de educación es pertinente con una ansiedad social que cunde por ahí hoy más que nunca, que no es muy compatible con los tiempos de la ciencia. Uno le pide a los números de la ciencia que te tienen que decir, mira, hay un 25, un 30, un 45% de probabilidades de que si todos nosotros dejamos de vacunarnos, en 7 años esta enfermedad vuelva a ser una enfermedad masiva. Pero es muy difícil de razonar estas cosas. El cerebro humano no está preparado de alguna manera para generar señales de alarmas basadas en ecuaciones y cálculos aritméticos. Está preparado para generar señales de alarmas basado en catástrofes, en observación de desgracias, en observación de ciertas situaciones que tienen una llegada emocional muy fuerte.
Ahí se genera una suerte de disonancia de qué canales somos receptivos y qué canales son los canales que ofrece la ciencia. Todas estas razones creo que son las que hacen por qué a veces el pensamiento científico, de su propia idiosincrasia, su manera de reportar en términos de ecuaciones o de palabras, cosas que a veces hunden mucho más en forma de emociones, generan un diálogo que no termina de ser tan efectivo como podría ser. Palavra, palavra. Hola, Mari. Hola, niño. Estoy llamando para ver si ya tiene alguna cosa, un dibujo, algo así. Bueno, te puedo mostrar un poco los dibujos que estuve haciendo el otro día mientras Mariana hablaba, con letras. Vamos a Sí. pensar. No sé, habíamos hablado de las letras que sobresalían de la piel. Ajá. ¿Te acordás? Mientras él hablaba, yo Sí. hice unos dibujos. Me gustó mucho estos dos rostros juntos. Estuve pensando un poco también en las palabras como trazos y marcas que arman los mapas y los barrios de palabras como él hablaba. Y entonces se me ocurrió pensar en la vibración de las palabras. Muy lindo ese. Y la palabra. Ajá. Me encanta. Se me ocurrió esta imagen de salían las letras y la palabra desde la zona del cerebro como proyectadas como hologramas. Y siento que es una imagen de alguien que se está pensando a sí mismo. ¿Qué palabras son las que hablan de nosotros mismos? ¿No? Perfecto. Palabras propias. Te juro, me gustó los dos. Claro. La boca también me interesa, ¿eh? Trabaja en ella. Bueno. La boca palabra quedó muy icónica, me gustó. Claro, muy icónica. Estoy en duda. Sí. Gracias. Te mando un beso y cariños. Un beso, nos vemos pronto. Chao, amiga. Chao, amigo. Tengo recuerdos de niña de sentir como necesidad de ser muy activa y de ir para adelante, y liderar y dominar la escena. Y mi madre, que igual es una mujer muy autosuficiente y realmente la admiro mucho, pero siempre intentó como de alguna manera resguardarme, porque hay algo de, no, momento, todavía las mujeres no caminamos ahí. Las mujeres han ganado ciertos territorios, pero aún así, ¿cómo definirse sin definirse como oposición a los hombres o como emulando a los hombres? ¿Cuál es esa singularidad de lo femenino contemporáneo que quiere emerger? Y principalmente me lo pregunto porque yo también quiero saber, quiero encontrarlo. Supongo que de alguna manera hay una protesta inherente ahí en mis imágenes con lo femenino. A ver, necesitamos construir. Construyamos imaginarios, significados, símbolos en relación a lo femenino, porque hasta ahora lo único que tenemos son todos posicionamientos muy sumisos. Me pregunto sobre lo femenino, me pregunto sobre la memoria, me pregunto sobre lo ficcional de recordar, me pregunto sobre lo que desaparece, me pregunto mucho sobre pintar. Entiendo que en general al producir un objeto en la realidad, ese objeto va a ser visto por otras personas y entonces va a echar luz sobre cuestiones que creo que exceden aquello por lo cual yo inicialmente lo emprendo. El otro día pasó algo en el mural que pinté la semana pasada. Pinté la fachada de una casa y la puerta de entrada es parte del diseño. Se dio lo emocionante que los dueños nos invitaron a comer a su terraza y fue una noche hermosa. Hicieron un asado en la terraza y tocaban los Guns N' Roses y los escuchábamos porque estaba cerca. Bueno, todo muy maravilloso, de totales desconocidos que estábamos todos unidos por esa experiencia. Y cuando nos estamos yendo, el dueño de casa abre la puerta
y dice, ahora nosotros vivimos adentro del cuadro. Me hizo recordar una película que vi de muy chica donde había una niña que había sufrido una maldición y había quedado encerrada viviendo en un cuadro. Y no sé, hubo un momento ahí como que uní esas dos ideas y dije, claro, un mural en la calle introduce esta dimensión de la contemplación, de lo estético, pero también de la producción de la imaginación, una imagen, una idea, algo diferente al cotidiano. Un mural tiene que ser una obra. Supongo que lo imponente del tamaño, mientras lo estoy haciendo, como que pierdo el registro y solo estoy como en una cuestión más técnica, tratando como de resolver. Y cuando finalmente termino y lo miro y digo, ah, ok, sí, está subida ahí arriba. O grúa, 7 pisos de andamio. Esa obra que está ahí adquirió como vida propia. Y ahí es donde yo puedo dejar de pintarla. Digo, bueno, listo, ya me está mirando. Uno camina por la ciudad de una forma anestesiada, se olvida de mirar. Un mural se impone con una presencia tan contundente que necesariamente obliga a la mirada. Y más aún cuando te está mirando. Y entonces siento que invita a la posibilidad de dialogar con la ciudad de nuevo y volverla a mirar. Y desnaturalizar la caminata por siempre las mismas calles, siempre los mismos rincones. Cuando aparece una obra de arte, el diálogo es otro, se modifica. La ciudad te está hablando a vos también. Buenos Aires, desde su arquitectura, es casi como un collage, porque tiene zonas muy europeas y después, por otro lado, tiene parches de diferentes grupos que se asentaron en la ciudad, porque es una ciudad construida en el puerto y con muchos inmigrantes. Entonces empezamos a encontrar una diversidad desde los colores, la arquitectura, las personas. Este tipo de obras que le dan propósito al arte. Es el arte que nos habilita la posibilidad de experimentar. Y vuelvo a pensar en Mariano y pienso, esta es la abstracción de cómo funciona el cerebro y cada una de sus neuronas en estas intermitencias que se reflejan. Y entonces vuelvo a pensar en este paisaje de luces que son los caminos de mi mente, cada una de mis palabras que se enciende. Son los trazos de mi pensamiento y acá estoy caminando adentro de mi cerebro. Y la luz es mi voz. Y es mi mente mirándome a mí y soy yo mirando a mi mente.
Luego de la increíble experiencia de estar adentro de una mente encendida de luz, me quedo pensando si diagnosticar la locura no es una forma de imponer ideas sobre qué es lo normal. Al otro día me encuentro en una plaza con unos sujetos que, bajo un calor extremo, entrenan para participar en competencias de lucha medieval y mi primera reacción es pensar que están locos de remate. Pero luego de verlos por un rato, concluyo que son atletas y que su deporte no es por definición más irracional que el box, el judo o el fútbol mismo. Me doy cuenta entonces de que para nosotros, los humanos, diagnosticar la conducta ajena parece un poco inevitable. En todo caso, entonces, lo que se obtiene usando la herramienta que propone Mariano es poder pasar de las primeras impresiones y hacerse una idea más informada de lo que a uno le pasa. No hay forma de interpretar la conducta propia o ajena sin que se cuele algún prejuicio. Y toda herramienta que pueda ayudar a completar un poco nuestra percepción debería ser bienvenida. Una de las frases que pensé que ¿dónde están las palabras? En el cerebro, ¿sí? Atrás, a frente, no solo físicamente, pero ahí nuestro trabajo es hacer eso con poesía, con la poesía, ¿dónde están nuestras palabras? Claro, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? ¿A dónde van? Exacto. ¿De dónde vienen? Entonces, ¿dónde está la palabra? O la palabra, ¿dónde están? Puede ser singular también, ¿no? La palabra ¿dónde está? La palabra. ¿Dónde está la palabra? Tuve esta melodía que quedó me sonando estos días. Misterioso. Sí, un poco... Como nuestro cerebro. Sí, un poco deserto, sí. Mas también muy caetánica, muy... Sí. Muy nordestina. Sí. Chacum, chaca, chacum. La palabra, ¿dónde está? La palabra, palabra. La palabra, ¿dónde está? La palabra, palabra. ¿Cómo era su idea? Y era como... Me encena, ¿cómo es? Acá. Pegué. Y ahí volvés. Como los viajes del cerebro. El viaje de la palabra por el cerebro. Exacto, laberinto. Perfecto. A ver, entonces, al principio decías no hacerlo rítmico, sino como... La palabra, ¿dónde está? La palabra, palabra. Bien. Y ahí empieza. Antes de entrar en razón, nació desarreglada, por dormirse en un rincón y no rimar con nada. Quedó bien. Eso está bueno, es un delirio. Sí, un delirio labiríntico, psicodélico. Sí. ¿Qué seríamos sin el misterio? Sí, qué cosa linda. Yo no quiero saber todo. Tampoco yo. No, tampoco. No habría que hacer Yo no si quiero no hubiera saber. nada para aprender. Mariano dijo, cuando hablamos estamos improvisando, siempre. La palabra sale antes de pensarla.
pensamos que es al revés. Claro. Que pensamos y hablamos. Y es solo una vez que terminamos que comprendemos la totalidad de lo que dijimos. Por eso a veces decimos cosas que no queremos. Y las palabras tienen sentido en sus barrios. O sea, pertenecen a una familia de palabras y es en esa familia que cobran una significación. Y es como una ciudad. Tiene barrios, pero tiene calles que pasan de uno al otro. Y él dijo una cosa linda también, que cuando hacemos una metáfora, estamos saliendo de un lado al otro del cerebro, porque mezclamos palabras que no están en el mismo barrio. Claro. Por eso tiene un impacto muy lindo las metáforas. Por eso escribo canciones, sí, escribo letras de canciones, porque las metáforas siempre me ponen como un chico joven jugando Lego. Esto es para siempre. Sí, lo sé. La propia ciencia que también estudia la cuestión de eternidad y ella en sí misma, su historia no es de definiciones eternas. Yo pensaba cómo la ciencia en sus descubrimientos define modos de ver el mundo que actúan como verdades y tienen efecto de verdad en la manera de entender la realidad, de vivir la vida. Y cuando encuentran su punto de inflexión y su transformación, modifican también la percepción de la vida y de la historia de todos los que vivimos en ese momento, justamente. Es impermanente en el sentido de que muta, pero la búsqueda de la ciencia es eterna, ¿no? Ahí está como su eternidad. Y no sé, y el tatuaje tiene efectos de eternidad para nuestra vida, porque es para siempre igual, para nosotros, por lo menos. Mirá lo que te llegó. Esto es para vos. Paulinho, a mí me gusta pensar la siguiente idea, que es que todos los animales, las plantas, las bacterias aprenden. Aprenden que cuando hay luz tienen que hacer algo, cuando no hay luz tienen que cerrarse. Pero lo que nosotros, los humanos, podemos hacer, y es casi algo que tenemos que hacer además, es que aquello que aprendemos tenemos que contárselo a otro. Tenemos que propagarlo, tenemos que escribirlo, tenemos que cantarlo, tenemos que dibujarlo, tenemos que enseñarlo, como si no pudiésemos guardar ese conocimiento dentro nuestro y tuviésemos que contárselo a los demás. Esto que hicimos, de escucharnos, de hablarnos, de contarle a cada uno lo que uno sabe, lo que uno piensa, y en algún lugar, como vos estás haciendo ahora, de darle permanencia, me parece que es aquello que nos define, es aquello que nos hace humanos. Qué bueno, ¿no? Pero necesitaba mucho escucharlo. Sí. Quedó lindo. Quedó lindo, ¿eh? Gracias. La canción se llama La Palabra Palabra, porque en un momento de la charla de Mariano pensamos eso, que la palabra también es una palabra. Y cuando decimos la palabra palabra, decimos la palabra palabra 2 veces. La palabra, ¿dónde está la palabra palabra? La palabra, ¿dónde está la palabra palabra? Las palabras, ¿dónde están? ¿Dónde están las palabras? Las siento en el corazón, pero no digo nada. ¿Qué palabras puedo usar al dibujar el mundo? ¿Qué sonido va a sonar para encontrar el rumbo? Antes de entrar en razón, nació desarreglada por dormirse en un rincón y no
no rimar con nada. Las preguntas que no caen silenciosamente y un sentido que no hay de pronto está presente. La conversación es siempre improvisada. Laberintos de ilusión hasta cuando se habla. Música de transición, imágenes, metáfora. La distancia en la fusión, tu foto y mi bitácora. ¿Dónde están las palabras? La palabra, ¿dónde está la palabra? Palabra. Buenos Aires, qué mundo enorme de gente. En una canción digo, hay mucha gente caminando ciega por la ciudad y hay muchos sueños caminando ciegos por la ciudad. Perfecto. Los adoquines de las calles son testigos de nuestras ilusiones, son testigos de la gente que camina y como en una película de Wim Wenders, ¿no? Que se escuchan los pensamientos. ¿Qué aprendí esta semana? Bueno, leí y escribí muchas páginas. Aprendí que la mente no es una especie de esencia atrapada en una cabeza, sino un proceso físico. Y que de ese proceso físico puede hacerse una especie de mapa. Un mapa que ayuda a predecir algunas cosas. Me gusta que haya gente en Latinoamérica que insista en pensar y en revisar lo que sabemos. Me encanta la idea de que una porción del pensamiento contemporáneo sale de aquí y se genera en la mente de gente dispuesta a discutir por la letra de un tango o que aman el fútbol y se obsesionan con ganarle a Brasil. Gente real, gente como todos nosotros, solo que dedicada, contra viento y marea,
a generar conocimiento. Entendí también que la suerte de Latinoamérica se decide, entre otras cosas, mirando de una nueva forma a la mujer, a su lugar en la sociedad, a su contribución al pensamiento. Ninguna sociedad puede emerger si la mitad de su población se considera por definición menos adecuada para liderar, decidir o definir quiénes somos. Y una vez más comprobé que se puede hacer canciones sobre cualquier cosa siempre que nos importe y nos emocione. Queridos, gracias por acompañarme. Estamos juntos. Nos encontramos la próxima vez en otro rincón de nuestra casa.